Y sin que se me olvide de nuevo, darte muchísimas las gracias, Raúl, por tu participación en estos seminarios. Raúl es amigo y bien conocido del grupo, entonces siempre estamos haciendo uso de nuestros amigos para que participen en estos seminarios. Para los que nos le conozcan, que entiendo que sean los menos, Raúl del Pozo es profesor contratado doctor del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, nos va a hablar un poquito hoy en estos minutines que le vamos a robar de la tarde de catastrofismo financiero por pagos en salud y cuidados de larga duración en España. Raúl siempre tiene muy buena predisposición, es muy claro en sus exposiciones y tiene unos trabajos brillantes a los cuales podéis acceder a través de cualquier buscador de investigación y de la web. Entonces, no te robo más tiempo, Raúl, darte muchísimas las gracias. Luego se encargará Irene un poco de moderar el seminario y recordaros que el próximo será en marzo y que haremos la difusión en próximos días. Raúl, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias. Nada, bueno, pues al revés. Las gracias es a vosotros y a vosotras por invitarme y por acordaros de mí. Para mí es un placer y un orgullo. Y vamos, yo encantado, tantas veces como me llaméis, voy a decir que sí. Yo encantado de todas las cosas que pueda hacer y estar con vosotros, por supuesto. Contad siempre conmigo. Y además, muchas gracias y perdón por todas estas cuestiones de última hora sobre la cámara, el micrófono y demás, pero bueno, se ha solucionado y ya está. Entonces, gracias al grupo IDIVAL, gracias a la Universidad de Cantabria, gracias a las personas de Carla y de Irene y también de David, pues por esta invitación, que yo muy gustoso, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que además yo encantado, además que me lo paso bien y que siempre da gusto compartir un ratillo con amigos y con gente tan buena como vosotros. O sea que encantado y que muchísimas gracias. Dicho esto, solamente una pregunta más. Confirmadme que podéis ver bien la presentación. Perfecto. Pues entonces vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, además de los agradecimientos que de verdad son de corazón y que cuando me llaméis voy a volver, felicitaros por esta iniciativa de los Monday Health Economic Seminars 25+25. Me ha parecido una idea fantástica. Luego me diréis cuánto cobráis por el copyright y por hacer uso de la idea, porque me ha parecido fenomenal y además yo súper encantado de estar aquí. Bueno, pues agradezco mucho a Carla la presentación que ha hecho. No le hagáis caso, no es para tanto. Simplemente, pues bueno, me dedico a hacer algunas cosillas de economía de la salud en temas de catastrofismo financiero y si alguien tiene interés o algo, con que me escriba un correo y le mando los PDF, los artículos, las dudas que tenga, por mi parte, ningún problema. Entonces os voy a contar una pequeñilla cosa que espero que os parezca interesante porque a mí en su día sí que me lo pareció y a ver cómo lo veis. Mirad, entre los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización de Naciones Unidas desarrolla para cada década, para la década actual que acabamos de comenzar, que bueno, no vamos a hablar del año 2020 ni del 2021 como inicio de década, esperemos que mejore con el paso del tiempo. El tercer objetivo dice que deberemos o que se debe garantizar para toda la población mundial una vida sana, saludable, y se debe tratar de promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. Este objetivo 3 es muy amplio, muy ambicioso y además pues muy bueno, tiene mucha honradez y mucha potencia a la hora de ser establecido. Buscamos un objetivo financiero como es lograr que en todos los países del mundo exista una cobertura sanitaria universal, que se puedan cubrir los riesgos financieros y que se pueda garantizar un acceso a unos servicios de atención de salud que sean esenciales, de calidad, acceso de medicamentos. Y no creo que Naciones Unidas pensara en vacunas tanto como lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Y que sean eficaces, seguros, pero sobre todo que nadie, por no poseer los recursos, se quede fuera de su uso. Esto lo estamos viendo ahora mismo en la actualidad con la situación del SARS-19, del COVID-19. La situación que está padeciendo España por comunidades autónomas, si se vacuna más, se vacuna menos, quién está a la cabeza, quién está a la cola, pero en África apenas se han repartido 3 millones de vacunas.
Hay países donde se han inyectado a día de hoy 25 vacunas en un país de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces, en la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, lo que tratan es, bueno, pues que nadie se vea excluido del sistema por tener que pagar, ¿no? En términos, siempre hablamos de salud. Entonces, se establece un indicador, que es el 382, que dice que, bueno, vamos a evaluar qué proporción de la población tienen un gasto familiar elevado y que puede condicionar ese acceso a la salud. Nosotros hemos visto, y lo podemos analizar en la literatura, que todos los sistemas económicos, o la mayoría de los países del mundo, sí que utilizan diferentes fórmulas de financiación para estos sistemas de salud, ya sea a través de tasas, contribuciones, tarifas, copagos u otro tipo de impuestos, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a que si vamos al médico y no pagamos nada, parece que es gratis, pero cuando nosotros asistimos a una atención primaria, a una atención especializada, obviamente no es gratis, de algún sitio tiene que salir esa financiación, ¿no? En España, como lo tenemos con cargo a los presupuestos generales del Estado, ahí a la huchita está más grande, a lo mejor no lo percibimos tanto. Estos pagos que muchas veces las familias tienen que hacer, algunas veces pueden ser una carga económica tan grande, puede suponer una tensión financiera tan grande que les puede llegar a invitar a renunciar a ese medicamento o a ese tratamiento o a la compra de ese bien o de ese servicio. Lo hemos visto, pues por ejemplo, lo vimos con el medicamento de la hepatitis C o con algunos medicamentos contra el cáncer, que con la reforma de 2012 algunos quedaron fuera de la cobertura sanitaria, de la cobertura financiera pública, y algunas familias que no podían adquirirlo así de manera regular, pues parece ser que durante un tiempo renunciaron por esa imposibilidad. Entonces, nosotros lo que os voy a presentar hoy en este trabajo, en esta presentación, es, vamos a evaluar qué población en España se encuentra en esta situación de fragilidad financiera ante pagos en salud por servicios de salud y ante pagos de cuidados de larga duración. Y vamos a tratar de cuantificar un poquito de manera aproximada la magnitud de esta dificultad financiera. Eh, un análisis sencillo, definimos un hogar catastrófico como aquel hogar que tiene que determinar más de un umbral normativo que le llamamos o un umbral estándar de sus ingresos a ese pago en salud. Normalmente los umbrales son del 10, 20, 30 y 40%. Existen más. Pero básicamente lo que venimos a decir es que si un hogar tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos a pagos en salud o a pagos en cuidados de larga duración, ese hogar puede estar en una tensión catastrófica, tensión financiero catastrófica importante. Y además hemos visto en la literatura quiénes son aquellos países y aquellos perfiles demográficos que mayor probabilidad tienen de padecer esta situación de catastrofismo financiero, como son los países de ingresos bajos y medios, aquellas áreas geográficas de ingresos per cápita más bajos, pensemos en regiones con PIB per cápita más bajo, también en familias de bajos ingresos o en aquellos hogares con miembros que se encuentran en situación de desempleo. Otro tipo de colectivos más vulnerables que ha dibujado la literatura y que podemos encontrar, sobre todo se detectan en personas o en familias que tienen miembros mayores, además que pueden padecer enfermedades crónicas o aunque sean personas jóvenes pero que padecen enfermedades crónicas. Hemos visto que esto eleva mucho la tensión financiera y sobre todo en personas con discapacidad y en personas con dependencia. Entonces nosotros vamos a analizar en España los dos grupos. Primero, pagos en salud y segundo, pagos en cuidados de larga duración. Para los pagos en salud, cogemos la encuesta de presupuestos familiares, hemos analizado del año 2008 a 2015, porque en este trabajo inicial queríamos ver si la crisis financiera de septiembre de 2008, con la caída de Lehman Brothers, la intervención y demás, que luego en España se tradujo en aquella de 2009, los brotes verdes de 2010, caída en 2011. Bueno, si esto había tenido alguna trascendencia en la salud en España, y para ello vamos a analizar aquellos pagos que la encuesta de presupuestos familiares nos ofrece y que los tenéis detallados aquí. Vamos a analizar todos estos juntos. Aparatos y material terapéutico, servicios médicos, servicios de dentista, servicios de análisis clínicos y centro de rayos X, servicios médicos auxiliares no hospitalarios, otros servicios extrahospitalarios, servicios hospitalarios y gastos no desglosables
en salud. Y para dependencia vamos a analizar el copago de dependencia o el copago que se realiza en cuidados de larga duración en el marco de la ley de dependencia. Las medidas que vamos a utilizar, hemos utilizado la más común, pero también la más sencillita, que es la que proponen Adam Wastaff y Eddie Van Dorsler en el año 2003 como aquellas medidas de catastrofismo financiero. Que era lo que os decía antes, es el conjunto o el porcentaje de hogares que tienen que destinar más de un umbral, que os decía, más del 10, del 20, del 30 o del 40% de sus ingresos a esos pagos en salud o a esos pagos en cuidados de larga duración. Por si hay alguien que le guste la investigación o que quiera apuntarlo, no miramos renta normal, la renta bruta del hogar, sino miramos renta equivalente. ¿Qué es la renta equivalente? Son todos los ingresos que tiene el hogar, pero ponderamos o corregimos dividiendo entre el número de miembros equivalentes. Y bueno, como curiosidad más que otra cosa, definimos los miembros equivalentes a través de la escala modificada que nos ofrece la OCDE, que hace unas ponderaciones en función de quién seas dentro o qué figura de representes dentro de la familia. Se pondera por uno el sustentador principal, por 0,5 a todos los miembros que tengan una edad superior a 14 años y 0,3 por quienes tengan una edad inferior a quien tenga 13 o menos años. Entonces vamos a analizar vamos a dar dos pasos. En un primer paso calcularemos aquellos hogares que destinan más de ese umbral normativo a pagos en salud y a pagos en cuidados de larga duración, y después calcularemos lo que denominamos la intensidad, que es el gap, cuánto dinero más tienen que dedicar. Y completaremos el análisis con aquellos factores asociados. Es decir, vamos a tratar de dibujar los perfiles de catastrofismo financiero que existe en España. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque a priori en España tenemos un sistema de seguridad social muy potente, con todos sus defectos, sus listas de espera y todas las cuestiones que podríamos dedicar en otra sesión y debatir de manera profunda, pero en términos financieros es un sistema muy potente que cubre muchísima parte de las necesidades de la población española. Os he puesto aquí los datos para el 2008, 2011 y 2015 y observamos que no existe una gran diferencia entre los años. Entonces, si os parece, voy a describir la del 10 y la del 40% para 2008 para que veáis lo que es la tabla. En el caso del 10% nos diría que un 7,74% de los hogares españoles, haceros una idea que en España estamos entre los 15.300.000, 15.600.000 hogares, unos 15 millones y medio de hogares podemos decir. Bueno, pues el 7% de esos hogares dedica más de un 10% de sus ingresos mensuales a pagos en salud, a todo ese párrafo que os he leído antes, y que además del 10% de sus ingresos, en media dedican unos 300 euros anuales, ¿vale? Estos son datos anuales, 300 euros anuales, además del 10% de sus ingresos, con una desviación estándar, una desviación típica de 2.480, que como podemos ver es muchísimo, muchísimo dinero. Esto nos lleva a ver que existen, que son cerca de 4.800 millones de euros lo que se destina más del 10% del umbral normativo a pagos en salud. En el caso del 40%, como veis, se reduce, es un 2,26% en los números de hogares que dedican más del 40% de sus ingresos a pagos en salud, y en total son unos 2.400 millones de euros. En el caso de dependencia, en el caso de cuidados de larga duración, bueno, pues aquí este es mucho más llamativo y además es más importante y me gustaría comentarlo, y es que para las personas del grado 2, ahora os voy a enseñar el total, pero para las personas que tienen un grado de dependencia 2, que es un grado ya muy regularcillo, la mitad de las personas tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a financiar cuidados de larga duración. Es decir, que las personas que están en una residencia, en un centro de día, reciben ayuda a domicilio o las otras prestaciones económicas, como vemos, tienen un copago, tienen un impuesto, digamos, entre comillas, de cofinanciación de estos servicios que les obligan a destinar más de un 50% de sus ingresos, además, perdón, que a un 50% de los hogares,
y tienen que destinar de media, pues estos son datos mensuales, 180 euros más del 40% de sus ingresos. Por tanto, un hogar de una familia que cobre 1.000 euros y que tenga un grado de dependencia 2, de media está dedicando el 40% de sus ingresos, es decir, 400 euros, más estos 170 euros. En total, unos 438 millones de euros. Para el grado de dependencia 3, que es el grado de las personas que están muy malitas, que necesitan una ayuda y una atención constante y permanente durante todo el día, casi de manera ininterrumpida, fijaros cómo prácticamente el 100% tiene que dedicar más de un 10% de sus ingresos y 2 de cada 3 personas, haceros una idea de que en España ahora mismo te están recibiendo prestación unas 990.000 personas dependientes. Bueno, pues de esas 990.000, 2 de cada 3, unas 670.000, tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a esa atención, a esa cobertura, a esos cuidados de larga duración. Que como su propio nombre indica, además, si son cuidados de larga duración, significa que van a ser cuidados permanentes, van a ser prácticamente cuidados hasta el fin de su vida. Y estas personas en media tienen que dedicar, además del 40% de sus ingresos, cogemos la familia de antes que ingresa 1.000 euros, pues además de 400 euros, que es el 40%, tendrían que dedicar unos 340 euros más. Lo que viene a decirnos que estas familias, además del 40% de sus ingresos, en total dedican 1.200 millones de euros más a financiar esos cuidados de larga duración. Bueno, en la siguiente transparencia os pongo el grado 1. Si queréis podemos ver pues que en este grado 1 es el grado de menor severidad, se precisan menos cuidados y de ahí que el porcentaje de hogares, tanto como la intensidad, es decir, el dinero que tienen que dedicar es una cuantía inferior. Pero sí que es importante que para estas personas en grado 2 y sobre todo grado 3, pues las dificultades que tienen. Y bueno, para ir terminando, ¿qué perfiles o cuáles son aquellos perfiles demográficos o qué personas son aquellas que tienen mayor probabilidad de padecer este catastrofismo financiero? Esto de tener que dedicar un porcentaje importante de sus recursos o bien a pagos en salud o bien a pagos de cuidados de larga duración. Bueno, pues en salud hemos visto que ser mujer, tener una edad superior a 65 años, el estado civil casado, los niveles de educación medio y alto, cualquier actividad laboral distinta a estar empleado, en este caso incluimos 3 categorías, que es desempleado, jubilado o ama de casa y estudiante, tener rentas inferiores, en este caso unimos o fundimos los intervalos y cogimos menos de 1.200 euros mensuales, residir en una zona urbana, sorprendentemente hemos visto que incrementa de manera relevante padecer catastrofismo financiero, y residir en aquellas comunidades o en aquellas comunidades autónomas con un PIB per cápita medio y alto. Esto lo que hemos visto es que se debe, pero ese segundo análisis no os pongo los resultados porque todavía no lo tenemos contrastado y nosotros hasta que no tenemos evidencia científica no lo contamos, pero hemos visto que esto se debe, lo de las comunidades autónomas, a que normalmente en estas comunidades autónomas de mayor PIB los precios de los servicios suelen ser más caros. No necesariamente hay una correlación con las rentas y cuando la hay, esa correlación no es, digamos, homogénea. Se produce una mayor agrupación del índice de Gini y vemos que en esas comunidades sí que hay rentas más altas en media, pero no en mediana, porque la varianza o la desviación típica aumenta mucho. Y en cuidados de larga duración, pues observamos que los perfiles de padecer este catastrofismo financiero, es decir, de dedicar más de los recursos o dedicar una importante cuantía de recursos a estos pagos de cuidados de larga duración, se debe sobre todo ser anciano, es decir, el envejecimiento del envejecimiento, que es tener más de 85 años, estar soltero, viudo o separado, es decir, los estados civiles distinto a casado, tener menores niveles de ingresos y de educación del hogar, mayores niveles de dependencia, por eso he insistido tanto ahora en la explicación en el grado 3, la situación de desempleo, que Cronenberg en Portugal y Grigorakis en Grecia
la demuestran en sus artículos y nosotros lo hemos visto, cómo estar desempleado es una variable muy, muy llamativa, con mucha incidencia catastrófica. Y luego vivir en regiones con menor ingresos per cápita y en este caso analizamos los partidos políticos, un poco la ideología y vimos que aquellas regiones gobernadas por partidos conservadores tendían a padecer cierto catastrofismo financiero. Por tanto, para ir terminando e ir dando ya paso al debate y a las preguntas que queráis hacer, unas conclusiones muy rápidas. Os he presentado un poco por encima unos primeros estudios que cuantifican el porcentaje de hogares y la cantidad de catastrofismo financiero por pagos en salud y pagos en cuidados de larga duración en España. Los estudios más similares se realizan sobre todo en países de bajos y medios ingresos y en países de vías de desarrollo, sobre todo países de Asia, países de África, también Latinoamérica, pero hay algún trabajo como los de Arsenijevich, los de Serramili y demás, que lo hacen en Europa en cáncer, en diabetes y se observan algunas veces catastrofismos financieros encubiertos que no se detectan y en España por eso nos ha parecido importante hacerlo. También es importante señalar que sobre todo se había hecho en personas con enfermedades crónicas y con discapacidades y en acceso a salud, pero solamente en estos países. Entonces, bueno, pues a nosotros nos pareció interesante hacerlo para España en estos ámbitos y, bueno, pues los resultados así más generales son los que os he comentado. Podemos concluir que existe una considerable incidencia catastrófica financiera, sobre todo en pagos de cuidados de larga duración, sobre todo lo que se denomina el copago de dependencia. Pero bueno, también en pagos en salud, que no es despreciable y que al menos hemos puesto de manifiesto y que nos parecía interesante. Estos hallazgos, sobre todo en cuidados de larga duración, porque ahora en las futuras líneas os enseñaré dentro de los pagos en salud, pero en cuidados de larga duración revelan la necesidad de que el legislador, a la hora de legislar en estas políticas sociales, políticas sanitarias, elabore una protección financiera a estas personas que pueden sufrir tensiones o cargas financieras muy relevantes mediante posibles perfiles de particulares que con distintas características demográficas o con perfiles de ingresos puedan tener algún tipo de exención financiera para que no padezcan estas tensiones financieras. Y entre las futuras líneas, sobre todo en pagos en salud, analizar aquellos componentes que más relevancia tienen dentro de todo este grupo 6, que ya os adelanto que uno de ellos es el dentista. La no cobertura de los servicios de dentista por parte de la sanidad lleva a algunas familias a padecer situaciones unas veces puntuales, pero otras veces más persistentes de tensiones financieras durante unos años bastante relevantes que al menos el legislador debía tener el conocimiento y, bueno, se pueden arbitrar fórmulas para intervenir y para paliar esto. Y en cuidados de larga duración también ver qué tipo de servicios o de prestaciones son las que más condicionan esta salud financiera del hogar. Todo esto es necesario en países como España y en países de Europa porque, bueno, os pongo aquí la cita de Yerramili del año 2018, es que existen muy pocos estudios y que todavía no conocemos muy bien cuáles son estas situaciones de dificultad financiera en estos países. Y por mi parte nada más, gracias por vuestra atención, creo que me ha ajustado más o menos al tiempo y ahora agradeciendo nuevamente la invitación, pues estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis debatir, preguntar, curiosidades o cuestiones que tengáis. Muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Realmente ha sido muy interesante. Y entonces a continuación vamos a dar paso al turno de preguntas y debates. Recordamos que podéis participar a través del chat o si directamente queréis hablar podéis levantar la mano y os daremos turno. Entonces, bueno, nos han llegado varias preguntas. La primera de ellas te la leo, ¿vale? Patricia nos dice, enhorabuena por el estudio, la idea es genial. ¿Os habéis planteado una regresión por cuantiles para ver los gaps en más puntos de la distribución que en la media? Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Me alegro mucho de verte por aquí
y porque Patricia también empezó haciendo cosas de dependencia y de empleo en dependencia. Y nada, me ha dado mucha alegría verte. Es una línea que tenemos, la regresión intercuartílica, porque no está publicado, no hemos hecho nada, pero es una muy buena idea y sí que hemos visto en un análisis muy preliminar que el cuartil más de renta más bajo y el cuartil más alto no tienen los mismos parámetros, pero todavía no nos hemos puesto, o sea, hemos hecho un análisis preliminar, pero no lo hemos hecho. Con lo cual, retomo la idea que nos has dado y te la agradezco, pero tanto en incidencia como en los gaps. O sea que muchas gracias por decírnoslo, porque sí, me la voy a anotar, me parece una idea fantástica. Muchas gracias, Patricia. Muy bien, gracias por la respuesta, Raúl. Carlos pregunta, ¿cómo evitar el catastrofismo financiero? ¿Por acción del Estado, iniciativa privada, otros? Bueno, esa es una pregunta muy buena, Carlos. Muchísimas gracias por la pregunta. Aquí tenemos muchísimas fórmulas. La primera puede ser desde una financiación pública absoluta, donde el usuario no tenga que realizar ningún tipo de copago, pero que no financiemos a través del copago no quiere decir que sea gratuito. Tendríamos que formular otras alternativas de financiación que básicamente sería subir impuestos, ¿no? Entonces, en este punto entra un poco a jugar la ideología. Existen muchas fórmulas. Una de ellas tiene que ver con el tema del aseguramiento o la previsión. Lo que viene siendo un plan de pensiones de toda la vida, en otros países sí que está empezando a funcionar lo que denominan el seguro de dependencia, que es, bueno, pues yo contrato una especie de seguro que voy teniendo ahí una huchita a lo largo del tiempo y cuando llegue este momento, si acontece, pues tengo ahí un remanente. En España hemos sufrido un cambio muy grande y es que hasta el año 2007 quien se encargaba de hacer este tipo de cuidados eran las familias y dentro de las familias la mujer, lo que hemos denominado siempre el cuidado informal, ¿no? Lo que pasa que pues la mujer, que siendo cuidadora del 90% de estas personas, se incorpora al mercado laboral de una manera más importante, cambia las estructuras familiares. Entonces, esto desemboca en si tenemos que realizar una cobertura pública o cada uno que se busque un poquito la vida. El Estado ahí intervino, decidió realizar una cobertura de una manera pública que pese a este problema de catastrofismo financiero, pues sí que está evolucionando de una buena manera. Entonces, por centrarnos, ¿cómo podemos hacerlo? De muchas maneras. Podemos hacerlo por parte del Estado, pero en este caso necesitamos más recursos y si necesitamos más recursos, los recursos tienen que salir de algún sitio. Por lo tanto, va a ser una vía de impuestos, aumento de impuestos, sin duda. Por iniciativa privada, entonces necesitamos aumentar el ahorro de las familias. Otra cosa que se puede hacer, y es un tema muy delicado de hablar, especialmente en una situación donde las sensibilidades están a flor de piel, es el uso del patrimonio. Porque las personas mayores en España, y así lo ofrece la última ola de la encuesta financiera de las familias, las personas mayores en España son pobres en renta, pero muy ricas en patrimonio. ¿Hasta qué punto el patrimonio se podría destinar a cubrir o no cubrir a través de hipotecas inversa, hipotecas pensión y productos de este tipo? Podría ser una opción. Una segunda opción es, si decidimos aumentar los recursos vía déficit, no olvidemos que el déficit lo pagan las futuras generaciones. Déficit, deuda pública y demás. Por tanto, a partir de aquí existen muchas fórmulas. ¿Cuál es la mejor? Yo, mi punto de vista siempre es un mix. Es decir, ni que todo lo tenga que hacer una parte, ni todo lo tenga que hacer otra, sino buscar fórmulas donde el usuario pueda contribuir de una manera equitativa que no suponga una tensión financiera constante, pero tampoco que el Estado regale nada. La figura del copago, nunca olvidemos que tiene dos caracteres o dos funciones muy importantes. Una es recaudación, financiación, pero la otra es reducir el consumo. Cuando establecemos un pequeño copago, ese consumo innecesario que muchas veces se hace, lo reduce. Por tanto, ahí tenemos muchas fórmulas. La elección final, yo recomendaría un mix, pero esto requiere de una meditación y una reflexión más profunda. No sé, Carlos, si te he respondido o... Vale, muchas gracias. Vale, genial. Desde el chat también Paloma dice, me uno a las felicitaciones, Raúl. Mi pregunta es la siguiente.
¿Cómo cree que afecta a esta situación el hecho de que en España tengamos una cultura más familiar donde nos caracterizamos por cuidados informales? La carga la asumen los familiares, como has comentado. ¿Podría cambiar esto en los próximos años? Bueno, pues muchas gracias, Paloma. Es una reflexión perfecta. En el año 2006, uno de los motivos por los que nace la ley de dependencia, y está en la exposición de motivos del propio texto, nos viene a decir esto, que como la principal cuidadora ha sido la mujer durante toda su vida dentro de esta cultura familiar de cuidados, y como la mujer ya no tiene tanta disponibilidad, pues que necesitamos a alguien que la sustituya. Sin embargo, en el año 2012 nos encontramos que hay comunidades donde el 80% de sus prestaciones es a través del cuidado informal. Entonces, a día de hoy, el 45% de las prestaciones, es decir, 4,5 de cada 10 prestaciones, son para el cuidado informal. Por tanto, hicimos una ley pensando en que la figura de la mujer se iba a extinguir, pero a fecha de 15 de febrero de 2021, la mujer no se ha extinguido. Aquí podríamos hablar de la supermujer. Es decir, la mujer al final se ha ido al mercado, está trabajando, pero además no sabemos qué maniobra o cómo lo puede hacer, pero todavía sigue cuidando, todavía sigue apoyando. Entonces, esta cultura es una cultura muy española, es muy de los países del sur de Europa, de Portugal, España, Italia y Grecia. En España es una cultura muy arraigada, el cuidado familiar. Si va a cambiar o no, yo creo que no. A corto plazo creo que esta cultura de cuidado va a seguir, creo que la familia sigue jugando un rol fundamental, aunque sí creo que existe cierto desapego y sí que creo que cada vez se están utilizando más otro tipo de servicios, como viene siendo la residencia y los centros de día y noche. ¿Qué hemos cambiado? Antes, cuando nuestras personas mayores se ponían muy malitas, hacíamos todo lo posible por seguir teniéndolas en casa. Aunque no fuéramos capaces de dar un servicio, digamos, más adecuado a sus necesidades, pero lo intentábamos. Ahora ya tenemos más asumido que en esa fase final, si es necesario y se tienen que trasladar a una residencia, nos cuesta emocionalmente, pero estamos un poquito más concienciados de que eso lo podemos hacer y no tenemos una culpa digamos, tan acusada. Pero que sí, obviamente esta cultura afecta y afecta al desarrollo de la ley, lo estamos viendo, y en los años cambiará, pero muy poco a poco. Los españoles somos españoles, con nuestras cosas buenas y no tan buenas, y el tema de la cultura familiar lo tenemos muy arraigado, y no creo que en 10 años vaya a cambiar de manera drástica. Sí importante, pero no drástica. Pero muchas gracias, Paloma. Muy bien, gracias a ti por la respuesta. Si seguimos con las preguntas, Noelia dice, ¿hay alguna especie de subvención que ayude a evitar que las personas afectadas no dediquen tanto porcentaje de sus propios ingresos a este campo? No existe subvención como tal, existen mínimos de exención. Es decir, que cuando te calculan el copago que tú tienes que hacer, te pueden quitar un trocito diciendo que ese trocito te lo dejan para ti. En concreto es el 19% del IPREM, ¿vale? Son unos 109, 110 euros. Esa es la medida más básica. Pero no, subvención como tal no. Depende de si cumples determinados perfiles, pueden decirte que pues a lo mejor que tu copago debería ser 400 euros, pero te lo voy a dejar en 200. Sí que hay determinados perfiles, pero que a la vista de nuestros resultados todavía no son suficientes y habría que profundizar un poquito más. Pero subvención como tal no la hay. Vale, genial, muchas gracias. En este punto también matizarle a Noelia que sí que existen algunas comunidades, como por ejemplo Andalucía o Castilla-La Mancha, que en algunos servicios asumen la financiación íntegra de determinados servicios en determinadas condiciones, como por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio, que viene por dependencia, los usuarios no tienen que copagar nada, no tienen que realizar ninguna contribución. Pero esto ya son especificidades, ya son situaciones concretas de servicios concretos en comunidades concretas. Uniendo a esto que nos comentas de las comunidades, nos ha llegado al correo electrónico una pregunta que dice si nos puedes comentar si existen diferencias por comunidades autónomas y si las hay, qué razones hay detrás de estas diferencias. Bueno, si existen diferencias en comunidades autónomas, lo voy a responder de otra manera. En España tenemos un sistema de dependencia que es nacional, pero podríamos decir tranquilamente que tenemos 17 sistemas de dependencia, totalmente casi distintos.
Cada comunidad lo ha hecho, vamos a pensar que de la mejor manera que ha entendido, y nos encontramos con 17 desarrollos muy distintos, ¿vale? ¿Por qué? Pues hay multitud de factores. El primero es el factor político. El factor político ha sido muy importante, pero otros factores es un factor de recursos. Por ejemplo, pensemos en Castilla-La Mancha o Castilla y León o Galicia, con una población muy dispersa orográficamente, con una geografía muy llamativa. Prestar los servicios en estas comunidades requiere de una serie de recursos muy distintos a otras comunidades como Madrid o Barcelona, donde todos los servicios los puedes tener concentrados. Por tanto, la geografía, la orografía, también la población. No tenemos los mismos perfiles de población demográficos en Castilla, León o Castilla-La Mancha que en Madrid. En la media de edad, cómo son las estructuras familiares. Entonces, todas estas cuestiones han influido de manera importante. De hecho, nos encontramos que hay comunidades, como por ejemplo como Andalucía o Canarias, donde se tarda mucho tiempo en valorar a las personas con dependencia, es decir, desde que yo solicito ser dependiente hasta que me asignan la prestación, y hay otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, donde estos tiempos se reducen. Existen pocos casos, pero hemos visto algún caso de personas que se han trasladado de comunidad solamente por este hecho, porque saben que si viven en una comunidad van a tardar 2 años y que si pueden vivir en otra comunidad porque tienen familia, porque se pueden comprar una casa, porque se lo pueden permitir, a lo mejor en 6 meses ya están recibiendo esta prestación. Por tanto, a día de hoy sí existen muchas diferencias entre las comunidades. ¿Y por qué? Pues tenemos desde el matiz político al matiz económico. Hay comunidades que tienen más recursos, que tienen menos déficit, que tienen más producción, que tienen más ingresos y pueden dedicar más recursos. Hay otras que lo tienen más complicado. Y luego la situación geográfica juega un papel fundamental, y la situación, digamos, demográfica. ¿Cómo es tu población? También ha jugado un papel fundamental en todo esto. Muy bien, gracias. Vale, por el correo electrónico también nos preguntan que cómo crees que puede afectar la COVID-19 a todos estos resultados que nos has estado comentando. Bueno, sin duda la COVID-19 nos ha puesto patas arriba todos los trabajos que tenemos. El principal servicio, dentro de los servicios, el principal servicio que existe, tenemos 3 servicios básicamente, que es atención residencial, centros de día y noche y ayuda a domicilio. Bueno, pues el principal servicio, que es la atención residencial, el COVID, todos hemos visto noticias de la enorme cantidad de fallecidos en residencias, y la mayoría de ellos eran dependientes. Entonces, sin duda nos ha puesto todo un poco patas arriba. Tenemos que reformular ahora y volver a recalcular todos los datos, porque hemos visto que ese servicio ha sido el más afectado, sobre todo las personas que utilizaban ese servicio, y tenemos que ver si a partir de ahora las personas quieren seguir estando en casa, si quieren estar en residencia, si quieren cambiar, porque a la hora de asignarnos una prestación por dependencia, el usuario, la persona beneficiaria puede decidir, puede decir, no, yo me quiero quedar en mi casa y que me den el servicio aquí, o yo me quiero ir a una residencia. Lo que tenemos que ver es ahora cuál va a ser el nivel de confianza de las personas mayores, si van a querer seguir estando en residencia o no, si quieren trasladarse a casa, y ese balanceo de equilibrio de servicios, si se van de un lado hacia otro, sin duda va a hacer que se balanceen o que transite el punto de gravedad de los costes. Y a lo mejor a partir de ahí, si transitan los costes, pueden transitar también los copagos. Entonces, no sé muy bien qué es lo que va a suceder, pero sí sé que tenemos que estudiarlo, porque puede que todos estos resultados que os he presentado cambien después de esta situación. Vale, gracias. Pues ya para ir terminando te voy a hacer una última pregunta. Vale. Y te dicen, ¿en qué situación nos encontramos respecto a los otros países de nuestro entorno? Bueno, España tiene una ley muy pionera, que fue prácticamente de las últimas en llegar, ¿vale? Porque los demás países de nuestro entorno, Francia, Alemania y especialmente los países nórdicos, ya la tenían desarrollada con anterioridad. Y entonces vamos con un poquito de retraso en el tema de la implementación, pero en el tema de las coberturas, una vez que se aplica la propia ley,
sí que estamos haciendo digamos, unos niveles de atención de calidad. En cantidad nos ha costado mucho llegar. De hecho, en el año 2012 tuvimos un parón, una reformulación estructural de la ley, y eso nos hizo aumentar una lista de espera que teníamos. Pasamos de 260 a unas 500.000 personas en 3 años, porque los dependientes de grado 1 pasaron a no podían tener prestación hasta julio del 2015. Entonces, digamos que una vez digerida o asumida esa lista de espera, ahora sí que ya estamos atendiendo con calidad y a un número de personas importante. ¿Qué cambia sobre todo con respecto a otros países? El sistema de financiación. En otros países la financiación viene o bien positiva o bien a través de seguros públicos o seguros privados, y en España lo hacemos básicamente por contrato de servicios por copago. Entonces, entre mejor y peor, tengo mis dudas porque en algunas cosas lo hacemos muy bien y en otras tenemos mucho que aprender, pero en términos de calidad asistencial lo estamos haciendo muy bien y podemos estar muy contentos para la pequeña vida que tiene esta ley, que es apenas de 14 años. Muy bien, muchísimas gracias. Pues si os parece lo vamos a ir dejando aquí. Desde el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria y del IDIVAL te queremos agradecer de nuevo una vez más tu participación en este seminario. Ha sido realmente muy interesante y ha sido un placer tenerte aquí. Os recordamos que dentro de un mes va a ser el próximo seminario con Iker Ustarroz a las 4 de la tarde y nos va a hablar sobre el coste por paciente COVID-19. Y nada, agradeceros a todos por vuestra asistencia y cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Irene, Carla, y muchas gracias a todos. De verdad, yo encantado. Muchas gracias.